desgracia de nuestra fragilidad humana y del pecado presente en nuestra propia existencia. Por lo tanto, este, cuando queremos luchar y nos hacemos propósitos y queremos superar aquel pecado y queremos ser mejores, de pronto constatamos que este propósito nos dura muy poco o que no tenemos la fuerza para poder conseguir aquello, entonces nos desesperamos y nos angustiamos. ¿Y esto qué es lo que hace? Hundirnos mucho más. Por lo tanto, es importante la serenidad, es importante vivir esta experiencia a partir de una confianza cada vez más profunda y serenamente. La consagración a la Virgen entonces nos da a nosotros la oportunidad de vivir este combate espiritual, de vivir esta lucha de la vida cristiana, este esfuerzo, este renuncia, este morir a nosotros mismos para poder vivir según el Señor de una manera serena. ¿Por qué? Porque estamos en los brazos de la mamá. El padre Gobi siempre decía que la Virgen quería tenernos como niños de 2 meses, tiernitos, pequeñitos en sus brazos, totalmente dependiendo de la mamá, de los cuidados de ella, de lo que ella nos provee y qué es lo que María nos provee, qué es lo que María nos da. María es la dispensadora de todas las gracias. Por lo tanto, en los brazos de María somos alimentados, somos nutridos con todas las virtudes, con todas las gracias que necesita nuestra alma para poder ser fieles al Señor. Porque a través de ella, por medio de ella, Jesús, el Señor, nos da a nosotros la gracia que tanto necesitamos. La fidelidad, la permanencia, el estar en Él, como nos lo ha recordado durante todos estos días en la liturgia de la palabra el Señor Jesús. Permanecer en Él, en la unidad, unidos a Él, viviendo en el amor, cumpliendo los mandamientos, porque en eso consiste el amor a Dios, en el esfuerzo cotidiano por cumplir nuestros mandamientos. Ahí se concretiza. Ahí se quita todo el romanticismo que puede aparecer ahí como una tentación, porque a veces podemos amar al Señor así como muy superficialmente, pero no siempre nuestras actitudes corresponden a este amor, porque es fácil, como lo expresa San Juan también, decirle a Dios que lo amamos cuando no lo vemos, pero es mucho más difícil amar a aquellos que están cerca de nosotros, que vemos y que conocemos y percibimos sus defectos y sus errores. Pero es ahí donde se tiene que concretizar el amor a Dios, en el amor a los hermanos. Por lo tanto, la Virgen nos da a nosotros, que estamos en sus brazos, como esos niños de 2 meses, los medios necesarios para cumplir con fidelidad la exigencia de la vida cristiana, para poder caminar en pos del Señor, cargando con nuestra cruz. Y vemos cómo a través del libro azul, en el mensaje del 31 de diciembre de 1997, con el que se cierra todo el ciclo de los mensajes públicos, dice ella misma que a través de este libro nos ha ofrecido un camino luminoso. Aquí la mamá nos enseña cómo ser realmente buenos hijos, cómo escuchar la voz de Jesús en la palabra de Dios, en el Evangelio, y cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que interpretar. Aquí la Virgen nos va dando a nosotros las pautas, los medios, como la mamá que va dándole al hijo lo necesario para que este hijo crezca, se robustezca, pueda fortalecerse, pueda nutrirse realmente, la Virgen aquí nos lo ofrece. Por lo tanto, esta lucha, esta consagración al corazón de la Virgen nos ayuda a vivir a nosotros con confianza y serenidad. ¿Para qué sirve hacer cenáculos? ¿Para qué sirve consagrarse al corazón de la Virgen? Para vivir nuestra vida cristiana con confianza y serenidad. En estos días, el 13 de mayo todavía estaba el cohete ese dando vueltas por alrededor del mundo, ¿no? Bien, todo el mundo pendiente por dónde iba a caer. Era un peligro, sí, realmente. Pero yo decía, bueno, alguien me comentaba y me decía, padre, estamos preocupados porque dicen las noticias que va a caer en tal lugar y esto. Entonces yo les decía, no, va a ir a caer al mar, va a ir a caer al mar.
¿Por qué? Porque si cae hoy, hoy es 13 y la Virgen no va a permitir que, que haya algún daño, ¿no? Era por lo menos la confianza que yo tenía en el corazón. Y así tenemos que vivir. No quiere decir que frente a los problemas en algún momento no haya cierta preocupación humana, etcétera, pero viene a nosotros la Virgen y nos trae consuelo y nos trae serenidad y nos trae y renueva en nosotros la confianza en todos los aspectos de nuestra vida. Bien, vamos a avanzar un poco más. Los compromisos característicos de la espiritualidad de nuestro movimiento, ustedes saben que son tres. La consagración al corazón inmaculado de María, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida y una vida renovada, una devoción renovada a la Virgen. Esos son los compromisos esenciales de nuestro movimiento, de la espiritualidad. Son como la columna vertebral de nuestra espiritualidad. Ya en la formación pasada hemos hablado un poco sobre estos aspectos, ¿verdad? Porque es importante recordar, y lo voy a decir de nuevo porque esto lo debemos tener claro. Faltar a cualquiera de estos tres compromisos significa no estar en el espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Por lo tanto, no hablemos en nombre del movimiento, no nos presentemos como miembros del movimiento si nosotros no tenemos claro y no vivimos realmente estos tres compromisos. Y me refiero de manera especial al segundo compromiso que es posiblemente aquel que en algún momento cuesta a algunos más que a otros vivirlo por la desinformación, por el tema de los medios de comunicación que intentan siempre hacer decir que el Papa dijo tal o cual cosa, o porque no comprendemos humanamente algunas reacciones, algunas actitudes del Santo Padre a quien nosotros no podemos juzgar ni pretendemos hacerlo, ¿verdad? Pero él tiene un modo particular de a veces de decir las cosas y eso, y sabemos, ¿no? Que en algún momento nos ha dejado así un poco perplejos porque la cosa no se entiende así fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos claro que el Santo Padre está puesto ahí por el Espíritu Santo, que el Papa Francisco, que el Papa nuestro, está ahí escuchando la voz del Señor, disponiéndose siempre para poder cumplir con esta misión que el Señor le ha encomendado. Vemos el amor que tiene a la Virgen y vemos cómo el Santo Padre nos pide que recemos por ellos. Pues bien, por él la Virgen ha comenzado este movimiento precisamente para que recemos por el Santo Padre, para que oremos por Él y lo sostengamos con nuestra oración y con nuestro cariño, que amemos al Papa, ¿verdad? Porque hoy es el Papa Francisco, mañana será otro, como antes fue otro, de quien la Virgen también hace referencia en estos mensajes, o el Papa Pablo VI, o San Juan Pablo II. Tuvimos un gran Papa en el Papa Benedicto XVI y vemos cómo en medio de la humanidad de estos hombres, en la gracia del Señor se manifiesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestro acto de fe y de fidelidad al Santo Padre, de fidelidad sobre todo en la oración, en el cariño, en el ofrecimiento de nuestra personal inmolación para que Él pueda realizar y cumplir con su misión. Consagrarse al corazón de la Virgen, pues significa este volver al Señor. La consagración al corazón inmaculado de María, que se nos pide como elemento principal en nuestro movimiento, es precisamente un responder a esta llamada urgente que el Señor nos está haciendo a través de María para volver a Él. Recuerden ustedes que San Luis María Griñón de Montfort dice que así como Dios preparó, como María preparó, ¿no? Dios utilizó a María para preparar la primera venida del Señor. Así también esta segunda venida, María está dispuesta por la Santísima Trinidad para que sea ella el instrumento que prepare esta segunda venida del Señor.
Por lo tanto, esta invitación urgente que la Virgen ha venido a traernos, como lo dijo en Fátima, a los tres pastorcitos, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado y voy a venir a pedirles a todos la consagración porque es para nosotros como ese medio que el Señor le está dando. Lo hemos leído también en el cenáculo del 8 de mayo y lo hemos leído y hemos hecho referencia también, me parece, en el cenáculo en el cenáculo que hemos tenido en estos días. La Virgen nos dice que la consagración al corazón inmaculado de María es la medicina que el Padre está dando a la humanidad. Por lo tanto, ¿en qué consiste esto? En un volver, en un redescubrir la hermosura de la vida cristiana, en un redescubrir el proyecto de salvación de Dios, en un redescubrir entonces nuestra propia vocación a partir de la vivencia de nuestra espiritualidad con María. María ha sido constituida por Jesús como verdadera madre de todos los hombres. Por lo tanto, María ejerce sobre nosotros esta maternidad que está ordenada a la gracia. ¿Qué quiere decir? María quiere salvarnos. María quiere que nos salvemos. Cuando decimos María quiere salvarnos, sabemos que no es ella la que va a ofrecerse, a inmolarse, porque ya Jesús nos ha salvado, es el único que puede salvarnos, Jesús, el Hijo de Dios. Pero María quiere que esa salvación que su Hijo vino a traer, entonces llegue a nosotros. Quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y por eso nos trae la consagración. La obligación maternal de María es la de salvar a la humanidad. Lo repite tantas veces la Virgen en estos mensajes que leemos en cada cenáculo nosotros. Su misión, lo que ella quiere es salvarnos. María es presentada hoy por la Santísima Trinidad como ese camino de retorno al Señor. Nosotros sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos encontrar la salvación, que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Pero María ha sido asociada a esta obra y ha sido puesta en la economía de la salvación como ese camino que puede ayudarnos al retorno del Señor, porque como también lo dice la doctrina del Montfort, fue el camino que Jesús escogió, que Dios escogió para venir hasta nosotros, por lo tanto es el camino válido para que nosotros podamos realmente volver al Señor Jesús. Ella quiere actuar personalmente, pero no directamente. Y esto es lo importante de la vivencia de nuestra consagración. Porque la consagración al corazón de la Virgen tiene gracias que van directamente a nosotros. Es decir, al consagrarnos al corazón de la Virgen, nosotros podemos beneficiarnos, nos beneficiamos realmente de las gracias que esto significa, de la consagración. Pero también nos comprometemos o nos convertimos en instrumentos por los cuales María realiza esta sumisión maternal de salvarnos o de conducirnos al Señor a través de nosotros. Recuerden que también en un mensaje la Virgen dice, yo quiero que ustedes sean mis manos, ustedes sean mis pies, sean mi boca para poder hablar, pero sobre todo sean mi corazón para poder amar a la humanidad, para poder amar a todos estos hijos, de manera especial a aquellos que están alejados. Eso significa vivir la consagración. A eso nos compromete, a eso nos lleva la consagración. Ella quiere actuar de manera especial a través de los sacerdotes, porque ellos son sus hijos predilectos. Miren, yo con esta afirmación me he encontrado tantas dificultades porque pareciera que la expresión hijos predilectos de la Virgen eh, pareciera una expresión que reduce, ¿no? A un grupo selecto ese amor que la Virgen nos tiene a todos. Pero la predilección que la Virgen tiene sobre los sacerdotes no es que existan rangos y niveles de diferencia entre el amor que Dios o que la Virgen nos tiene a todos, porque Dios nos ama a todos, la Virgen nos ama a todos somos sus hijos. Porque hay una especial predilección no como un privilegio que llevamos los sacerdotes, si se quiere ver así,
sino como una gracia particular quizá del corazón de la Virgen. Hay una predilección porque así como realmente todos estamos llamados a reflejar el rostro de Jesús, a ser Jesús, todos los bautizados estamos llamados a ser Jesús, los sacerdotes por nuestra consagración y por nuestra misión encomendada por el Señor, entonces de una manera particular estamos llamados, y no solo estamos llamados, lo hacemos porque, por ejemplo, cuando celebramos la Sagrada Liturgia, ustedes saben que actuamos in persona Christi, somos Cristo, los sacerdotes en ese momento. eh, por lo tanto, María ve allí reflejado a su hijo de una manera particular. María ve allí reflejada la misión de su hijo, y entonces esta predilección no consiste en ese gesto de María de ayudarnos de una manera particular a los sacerdotes a vivir en nuestra vocación cristiana y sacerdotal. ¿Con qué objetivo? Con el de que nosotros podamos salvarnos, sí, pero también porque también nosotros como sacerdotes al frente del rebaño del Señor, de nosotros dependerá, de nuestra disposición, de nuestra respuesta generosa, entonces la salvación de tantos fieles, la salvación de todos ustedes, en la medida que no solamente dispensemos los sacramentos que operan por sí mismos y que no dependen de la santidad del sacerdote, porque el sacerdote puede celebrar la misa en pecado. Ojalá evitemos siempre los sacerdotes, ¿verdad? Y esto no lo digo con afán de escrúpulos ni nada de eso, sino como tiene que ser, con esa conciencia de la dignidad del sacramento, de la Eucaristía. Podemos celebrar la Eucaristía a lo mejor en pecado, digo, Dios quiera que procuremos no hacerlo, eh, pero la Eucaristía, Jesús se hace presente, está ahí, porque no depende de mi santidad. Yo confiero el bautismo, yo absuelvo los pecados, aun cuando pueda encontrarme en una situación de pecado mortal yo, pero la absolución es válida, es íntegra, o sea, no tiene nada que ver, no depende de mi estado de gracia. Obviamente, el canal tiene que estar limpio para que la gracia fluya de una manera más fluida, pero no obstaculiza en absolutamente nada. Pero si nosotros, como decía, no solamente somos conscientes de que no solamente estamos para dispensar los sacramentos, es decir, para celebrar los sacramentos, sino para predicar, para anunciar a Jesucristo, para hacerlo presente a través de nuestras obras, a través de nuestras actitudes, entonces podemos así guiar al rebaño del Señor, a veces adelante, otras veces detrás, empujando este rebaño, y vemos que es así como funciona, porque también cuando el sacerdote, por desgracia, su humanidad lo lleva a caer en alguna situación, la pienso en algunas situaciones de escándalo, ¿no? De algunos sacerdotes que a lo mejor ustedes mismos conocen, cuánto daño se le hace a la comunidad, cuánto dolor produce esta herida tan profunda en el corazón de la humanidad de los fieles nuestros. Y entonces, por eso es que la Virgen, en primer lugar, quiere que los sacerdotes nos consagremos a su corazón inmaculado. Durante estos días también hablamos sobre el tema del método de la consagración que vivimos nosotros en el movimiento sacerdotal mariano. A propósito, porque teníamos un cenáculo con sacerdotes, me parece, o era un cenáculo del Iberoamericano, no sé, pero estaba, ahora no recuerdo bien, pero estaba Padre Lucas también presente. Y de México nos daban noticias hermosísimas. Yo ese día le agradecí tanto al corazón de la Virgen y estaba muy, muy contento por el trabajo que la Virgen está haciendo. Y entonces este sacerdote nos contaba que reúnen a los hermanos que hacen cenáculo durante varias sesiones
para explicarles en qué consiste el movimiento sacerdotal mariano, cuál es la espiritualidad, etcétera, etcétera. Digamos lo que nosotros estamos profundizando en estas formaciones, ellos lo están haciendo así. Y luego ya invitan a hacer así como bien formal, porque la gente está acostumbrada a eso, la consagración. Nosotros sabemos que existen muchos métodos y que existen muchas fórmulas de consagración. La más famosa, por lo menos hasta ahora que yo he conocido, es la de San Luis María Griñón, que tiene 33 días de preparación, ¿verdad? Y que se realiza con algún gesto así un poco particular, etcétera, que es válido, que es muy hermosa, que realmente ayuda mucho, pero en el movimiento la Virgen utiliza un modo distinto. En el movimiento no existe lo que se llamaría un método de preparación para la consagración. La Virgen nos dice, hay que consagrarse y yo les voy a enseñar ahí viviendo, les voy a enseñar a vivir la consagración. Obviamente debe haber una disposición interior, obviamente debe haber un deseo interior de vivir la consagración y de consagrarse a la Virgen, sí, porque de nada sirve que nosotros hagamos el acto de consagración si no hay un deseo sincero en el corazón, que de eso va a depender. Pero la Virgen no nos pide a nosotros hacer un proceso, ¿no? Siguiendo algunas oraciones, algunas prácticas, etcétera, etcétera, sino nos pide consagrarnos a ella para que ya, siendo propiedad de ella, ya sea que lleguemos sucios, ya sea que lleguemos indispuestos, ya sea que lleguemos con tantas situaciones, ella va a venir y va a ir limpiándonos y va a ir disponiéndonos y va a ir transformando el corazón. Es decir, como yo le digo a mis feligreses, no hay que ser buenos para estar cerca de Dios. Hay que estar cerca de Dios para poder ser buenos. Por lo tanto, no tenemos nosotros, por lo menos es lo que la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano nos enseña, no tenemos nosotros que hacer todo un proceso de preparación para poder consagrarnos a la Virgen y estar dignamente dispuestos para la consagración. No, tenemos que consagrarnos y a partir de esta consagración, cuando ya ella tome posesión de nuestra vida, cuando ya ahora oficialmente, porque nosotros lo hemos hecho así, lo hemos expresado y tenemos el deseo, le pertenecemos totalmente a María, entonces ella va a disponer nuestras almas para que se parezcan cada vez más a Jesús, para llevarnos a Jesús. A mí me llama la atención porque la Virgen dice, miren, a veces ustedes piensan y ven su alma y la ven feas, oscuras, sucias. Ustedes no pueden ver, no saben lo que yo estoy haciendo, cómo estoy haciendo que sus almas queden hermosas, lindas. ¿Da? Pero esto no es una cuestión mágica, obviamente. Esto va a depender del esfuerzo, me gusta hablar siempre de esfuerzo, que nosotros hagamos por vivir en fidelidad al movimiento. Esto, el método de la consagración, por lo tanto, no consiste en formular la doctrina de la consagración que ya es conocida dentro de la iglesia, sino que a vivirla cada día. La consagración se tiene que hacer y vivir cada día. Por eso, así se trata para nosotros, se presenta a nosotros un itinerario que nos lleva a la perfección de la confianza en la Virgen. ¿Por qué? Porque la eficacia, los resultados, ahora que se preocupa tanto, ¿verdad? Se habla tanto de los resultados, de la eficacia de lo que hacemos, no depende de nosotros, depende de la mamá, depende de la Virgen, como esos niños de 2 meses, recuerden. Y entonces, eh, este proceso, la consagración, nos lleva a vivir un proceso realizado por María y que se desarrolla, como dice aquí, en 4 etapas sucesivas. Lo primero es habituarse a vivir con María. Quiero mucha oración, dice la Virgen, el rosario todos los días, todo lo que hagan, háganlo conmigo. Si van a la misa, vivan la misa junto a mí. Si van a hacer oración, hagan oración conmigo. Si van a visitar el Santísimo, visítenlo junto conmigo.
¿verdad? Entonces, habituarnos a vivir con María, que significa, que significa eh, el aprender de María, entrar en la escuela de María, habituarnos a estar con ella, es decir, frente a cada situación, ¿qué haría María? ¿Cómo respondería María? ¿Cuál sería la actitud de respuesta de María? Para así dejarnos transformar interiormente por ella. En la medida que nosotros nos habituamos a estar con María, entonces vamos imitándola, vamos adquiriendo sus virtudes, vamos adquiriendo su, sus- su modo de vivir su vocación cristiana, porque María vive su vocación cristiana como madre, como discípula, eh, como hija del Padre, como esposa del Espíritu. Por lo tanto, María nos enseña, ven ustedes, a cómo ser realmente hijos de Dios, a cómo vivir en esta relación con Jesús y a cómo vivir según el Espíritu. María entonces va transformando el corazón nuestro y nos lleva a entrar en una comunión tan plena con ella que somos capaces de revivir María en nosotros. Esto para mí es increíble porque es lo que les decía antes, ¿no? María dice, yo quiero que ustedes sean mis manos, sean mis pies, sean mi boca, sean mi corazón, porque yo quiero que cuando ustedes vayan a algún lugar, cuando ustedes se encuentren con las personas me vean. Y viéndola a ella, entonces vean a Jesús, porque si nos parecemos a María, obviamente nos parecemos a Jesús. Si nos parecemos a María, tenemos en nosotros los mismos sentimientos de Jesús. Ahorita que hablaba del método, quisiera hacer la salvedad, ¿verdad? Y recomendarles. Miren, si nosotros hemos recibido la gracia del movimiento sacerdotal mariano y vivimos, se nos ha ofrecido la consagración al corazón inmaculado de María en este movimiento, entonces, eh, aquí tenemos todos los medios y el tesoro para poder vivirlo realmente. Insisto, la consagración de San Luis es muy hermosa, es válida y hay otros métodos de consagración, pero no hagamos un licuado, ¿verdad? O sea, no no mezclemos estas cosas, ¿verdad? Porque si no, se pierde la esencia cada una de los métodos, si lo queremos llamar así, cada una de las fórmulas de consagración, cada uno de los modos de consagración tiene su riqueza y seguramente son suscitadas por la Virgen también, por el Espíritu Santo y son válidas y ayudan. Pero si usted ya hizo y está viviendo su consagración en el movimiento sacerdotal mariano, aprenda a vivir aquí su consagración. Aprenda a descubrir la hermosura del camino luminoso que el Señor a través de la Virgen le ofrece, le pone a su disposición. Y no estemos pensando en que entonces es que como que le faltara, ¿no? Como que esté incompleto y entonces tenemos que agarrar de esto y del otro lado y de aquí y vamos haciendo como un licuado, ¿no? Como una sola cosa ahí, ¿no? Porque después tendemos a confundir. Entonces, ni vivimos la consagración como San Luis de Montfort, ni la vivimos según el movimiento, sino que ya andamos agarrando de todos lados y vamos haciendo un tapesco, vamos haciendo, no, vivamos nuestra consagración. O sea, yo no estoy diciendo que es prohibido, que no debemos hacerlo, que cada uno desde su libertad. Lo que yo recomiendo es que vivamos realmente nuestra consagración a partir del modo como nos lo ha ofrecido la Virgen a través de la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano y vamos a descubrir la riqueza infinita que podemos encontrar aquí. La meta a la cual nos conduce el camino de la consagración exigida como primer requisito para pertenecer al movimiento sacerdotal mariano es entonces esta: dejar que María viva y obre en nosotros. Esa es la meta de la consagración.
Ella misma quiere vivir y obrar en sus hijos consagrados, de modo que lleguen a ser expresión de su dolor y de su amor maternal, y trabajen sin descanso para reconducir a todos los hombres a Dios. La consagración al corazón inmaculado de María está ordenada en último término a la consagración del mundo, o sea, al pleno retorno del mundo a la perfecta glorificación del Señor. Por eso es necesario difundir este mensaje y por eso es necesario difundir los cenáculos de oración. ¿Por qué? Porque la misión que la Virgen nos encomienda, como dice este mensaje, me parece que del 7 de marzo de 1996, la misión que yo te confío, entonces es la de traer también a las familias al recinto luminoso del corazón inmaculado de María. Bien, hemos hablado sobre la consagración. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé si los padres que están, hay algunos sacerdotes también conectados, quisieran hacer algún comentario, algún aporte a todo lo que he comentado hoy, lo que hemos comentado hoy. Si no, pues está Benjamín, que es la mano que veo, y está Antonio levantando la mano, pero si le damos espacio a algún sacerdote, no sé si quisiera, si no, pues damos lugar a Benjamín, que fue el que vi la mano primero que levantó. Jesús María. Adelante, Padre Jesús María. Sí, gracias. Gracias por las explicaciones. Yo creo que la vez pasada y ahora muy bien. Y me gustó mucho esa explicación del compromiso que tenemos con nuestro bautismo. Es muy importante que, en resumen, diríamos que, pues, diríamos, no negociar con el enemigo malo nada. Ni negociar, ni hablar, no. Nada de eso, porque entonces ahí perdemos. Yo creo que esa es la sabiduría. Cómo cuidar, pues, nuestro compromiso bautismales de la renuncia a Satanás. Muy bien, muchas gracias, Padre. No sé si otro sacerdote está por ahí. Estaba Williams, me parece que está el Padre Roberto de Perú, me parece también. A mí lo que me parece interesante en lo de la consagración es la invitación de nuestra Madre Santísima a mantener una confianza plena de hijos de Dios, así como un hijo confía en su papá, en su mamá, que se acerca a él en momentos eh, ya sea alegres o de dolor, pues así nosotros también, con esa confianza y esa seguridad de hijos de Dios, de hijos de María, acerquemos a ella. ¿Verdad? Eso nos hace vivir plenamente esta consagración a nuestra Madre Santísima. Bueno, Gracias, Padre Roberto. ¿qué tal? Vamos a ver para que me vean. Es que llegué tarde porque estaba en mi capellanía, no me había dado cuenta que se cruzaban las horas. Una de las cosas que veo, al menos aquí en Perú, que también hay una despertar de la consagración de la Virgen y muchos pues optan por la de Montfort, ¿no? Y claro, quizás acotar o rescatar o dar a notar la urgencia que tiene la Virgen de la consagración de las personas. Y por eso es que, pues, la manera singular como nos plantea ella y que tan hermosamente lo has contado, que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? O sea, ella, pues, quiere que nos consagremos y, pues, después ya nos formemos con ella, ¿no? A diferencia de la otra que es 33 días, luego viene la consagración, pero claro, se supone una perseverancia también, ¿no? Pero nuestra madre quiere acompañarnos todos los días de nuestras vidas. Ella quiere estar con nosotros, pues, siempre, y que nosotros estemos con ella, ¿no? Entonces, eso es muy, muy hermoso, muy bonito, ¿no? Porque ella quiere también hacerse como que compañera de camino, como lo ha hecho el Señor Jesús con los discípulos de Maús. Ella también quiere estar junto a nosotros, protegiéndonos, amándonos
Y claro, porque quizás pasa lo mismo con la gente con nuestros hermanos que están ahora conectados o que conocen también ellos personas, que por qué el movimiento no hay una preparación, que por qué en el otro sí, y por qué en el otro simplemente pues me consagro con una oración chiquitita y se acabó. Pues bueno, aquí nuestra madre de una manera muy, muy singular quiere estar con nosotros siempre y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Porque eh, su presencia materna, muy materna, que eso es lo muy bonito también del movimiento, que es muy, muy materna, que no digo que no sea en lo otro, sino que ella, pues quiere que seamos como bebés, ¿no? Esa es otra característica muy propia del movimiento. Y cuando uno le da vueltas al asunto, es que un bebé de 2 meses, de 3 meses, depende completamente de la madre. Depende de todo, ¿no? Porque un bebé no puede hacer absolutamente nada por sí solo. Y eso es lo que quiere nuestra madre con nosotros, que también confiemos completamente en ella y que todo se lo demos, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todo se lo pongamos y entonces nosotros confiando en ella, pues bueno, obviamente que tenemos que sacar adelante las cosas, pero hay tantas preocupaciones que no podemos nosotros pues solucionarlas preocupándonos, que vamos a dejar que ella ponga los medios para que se dé lo que sea necesario para nuestra salvación. Muchas gracias, Padre Roberto y Padre Williams y Padre Jesús María, por sus aportes y su comentario. Es lo que decíamos, ¿no? No estamos diciendo que la otra consagración o tal método no esté bien, no sirva, claro, sirve. Pero lo importante y lo que yo quiero recalcar es que tenemos nosotros que aprender a descubrir la riqueza inmensa de este modo en el que la Virgen nos invita a nosotros en el movimiento a vivir, a hacer la consagración, ¿verdad? El modo, cómo ella va llevando, cómo ella va disponiendo a hacer la consagración y vivir la consagración, porque es que vamos a poder nosotros realmente hacer lo que ella nos dice cuando le pertenezcamos totalmente, ¿verdad? Y eso tiene que ser en ese acto de entrega en nuestra consagración, disponiendo realmente nuestro corazón. Insisto, no vamos a comenzar a decir, no es que este método no es incompleto, no es que este método es mejor, no que este método sirve más, y tampoco a querer, porque también sería contradictorio, ¿no? Porque sería una actitud sectaria. Comenzar a decirle, por ejemplo, a los que han hecho la consagración del Montfort, decirle, no, es que esa consagración no, venía a ser la consagración de nuestro movimiento, porque es que esta sí es la verdadera, no. Eso significaría caer ya en fanatismo y en sectarismo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Compartimos la experiencia hermosa de la consagración en nuestro movimiento y la transmitimos a los demás para que los demás la puedan redescubrir, para que los demás puedan también gozar, como decía el Padre Higinio, de esta presencia de la mamá, ¿verdad? Porque nosotros vivimos la consagración no como quien entra al servicio militar, aunque la Virgen también usa estos términos, ¿no? Pero más bien entramos en el corazón de la mamá, en la familia de Dios, para ser formados por ellas, cuidados por ellas, conducidos por ellas. Bien, vamos a dejar entonces a Benjamín y luego Antonio y posteriormente Enrique. Gracias, buenos días, Padre Adrián, a todos los que nos escuchan en esta mañana. Quisiera referirme, y no sé si cabe en este momento, a hacer un recuento de lo que han hablado, me parece muy interesante, y le doy gracias a la Virgen María porque son estos espacios los que más necesitamos para prepararnos, como dice usted, Padre. Tenemos una preparación que la Virgen nos va haciendo a través del libro y que viene de muchos años atrás, son 40 y tantos años ya. Pero vemos también que todo esto tiene que ver con la falta de preparación. Falta de preparación por parte de la gente que pertenece al movimiento sacerdotal mariano. Lo digo por una sencilla razón. Cuando estamos hablando de la consagración, que la gente busca la de San Luis María
Griñón de Morpor, es porque normalmente esas consagraciones las hace un sacerdote. Y en los cenáculos no tenemos un sacerdote permanentemente, los cenáculos los hacemos nosotros. Entonces, si nosotros no estamos previamente bien preparados, difícilmente vamos a transmitir con conocimiento y con capacidad de la iglesia cómo hacer que la gente se enamore cada vez más. El libro lo va llevando a uno, pero es un libro que tiene que tener una dedicación. Y si la gente no tiene el tiempo, o no tiene más bien el deseo de leerlo, de sentarse a vivir esa experiencia, de llenarse del conocimiento que la Virgen nos está transmitiendo en una forma tan linda y tan especial, tan amorosa, pues difícilmente vamos a comprender las cosas. Lo vemos en estos días, hemos estado hablando en los últimos cenáculos sobre los ataques al Papa, al Santo Padre y a la Iglesia. Ve uno que es la falta de conocimiento de la gente. La gente vive del chisme, vive de lo que dicen los mensajes en los medios de celulares y internet y todas estas cosas. Y se contradicen unos con otros porque todo el mundo quiere tener la verdad. Pero es la verdad que está en los servideros, en los chismes que se generan normalmente en estos medios. Hoy nos está enseñando a los jóvenes y a los niños lo que nosotros de pronto recibimos con mayor oportunidad, las enseñanzas que nos hacían desde el colegio, el catecismo del padre Astete, la religión del padre Faría. Para mí esos fueron esenciales, esos fueron básicos en el conocimiento de lo que tengo de la iglesia hoy en día. Pero por otro lado hay la falta de cultura de lectura. Los pueblos nuestros no tienen esa cultura de leer permanentemente o dedicarse a leer de vez en cuando un libro, menos en estos casos de la iglesia. Tenemos el catecismo último que sacaron, que es un librito bastante denso y que la gente desde que lo coge dice, no, caramba, ¿a qué horas me leo esto? Si vemos el libro del padre Gobi, es algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos conociendo en la medida en que participamos en los encuentros, en los cenáculos. Y si las personas no están bien formadas, difícilmente van a hacer que la gente se llene de ese conocimiento, porque miremos las lecturas del día de hoy en la Santa Misa. Es una enseñanza muy clara. Tenemos que prepararnos. Apolo fue a transmitir lo que le enseñaron a él. Y tuvieron que venir los otros, Pablo y Pedro, a enseñarle y decirle, mire, venga, le contamos mejor la historia para que usted se prepare y haga un mejor trabajo. Eso estamos haciendo nosotros. Tenemos que prepararnos cada día más. Y prepararnos, los primeros somos nosotros. No queremos que nos echen el cuento, sino que nosotros tenemos que prepararnos para que otros se vayan preparando y así la red se vaya extendiendo mucho más. Espero con esto no dejar un problema ni una discusión, porque siempre pasa. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Bien, aquí estamos para entrar en Escuela de María, pero cada uno pues tiene su manera de pensar, de su criterio. Lo interesante es que, como decía Benjamín, tenemos que esforzarnos por formarnos, pero dejarnos formar por la mamá, dejarnos formar por la iglesia que ejerce esa misión de madre, de maestra también, y sabemos pues que vamos a ser conducidos por buen camino. Antonio. Hola, buenos días para todos. Brevemente quiero aportar a lo que el Padre ha dicho sobre la consagración. Me parece que nosotros debemos encaminarnos hacia la búsqueda del equilibrio interior. Hay un mensaje en el año 1975 donde la Virgen habla precisamente de eso, de buscar el camino interior, de buscar el equilibrio interior. La vida cristiana no se trata de estar en todas las asociaciones que la Iglesia nos presenta.
No se trata tampoco consagrarse a la Virgen de hacer todas las oraciones de consagración que existen, porque todo depende del llamado de la Virgen y del designio de la Virgen para cada uno. Yo particularmente no he hecho la consagración de San Luis María de Montfort y creo que no la voy a hacer tampoco, porque no la necesito, porque ya estoy consagrado al corazón inmaculado de María a través del movimiento sacerdotal mariano. Difundo la literatura de los 33 días, el tratado de la verdadera devoción, pero no necesito yo hacer esto porque ya he profundizado y he conocido que la Santísima Virgen, el designio que tiene sobre mí, es que me consagra a ella a través del movimiento sacerdotal mariano. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro, mis hermanos. Está muy de moda, como hay tantas opciones, muchos hermanos, lo que dijo el padre Adrián último, nosotros nunca lo decimos, pero nos lo dicen a nosotros. Es que la consagración de San Luis María de Montfort es la mejor. Digo, bueno, hermano, si usted entiende que esa es la mejor, gloria a Dios, pero yo me quedo con esta porque entiendo que la Virgen ha querido que yo me consagre aquí, en este movimiento. Así que, mis hermanos, tengamos esto en cuenta. No se trata, como decía el padre, de hacer una ensalada de consagraciones, sino hacer una, vivirla y a través de esa consagración vivir en santidad y buscar la santidad. Gracias, Padre. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muy oportuna tu intervención, porque sí, o sea, no se trata de andar haciendo todas las que vayan apareciendo cuando ya el Señor me ha dado una. Luego, quisiera hacer solamente un comentario antes de darle la palabra a Enrique. Nosotros no podemos decir, no, es que solo tenés que leer este libro porque este es el único libro. No, yo digo, si ustedes y yo amamos a la Virgen, hombre, lo básico es conocer la doctrina mariana oficial en la iglesia y no podemos negar que San Luis María es un referente dentro de la doctrina mariana de la iglesia. Hay que leer el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de María. Luego hay que leer otros también autores como qué sé yo, la Gloria de María, o sea, esta literatura que es clásica y que también nos ayuda a ir creciendo y fortaleciendo. Hay que leerse el catecismo que dice sobre la Virgen, el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium 8, qué cosa dice, para tener realmente una base doctrinal sólida y saber qué han dicho los santos y qué dice la iglesia sobre la Virgen María. O sea, no podemos absolutizar, pero tenemos que vivir y encontrar la profundidad de la riqueza que tenemos en nuestro movimiento. Bien, Enrique. Abre tu micrófono, Enrique. Buenos días, hermanos. Buenos días, comunidad del movimiento sacerdotal mariano. Todos unidos bajo un mismo corazón, el Inmaculado Corazón de María. Le digo, lo mío fue al revés. Yo le hago un cuento que yo estoy en esto del 2013 y no sé cómo fue el llamado, porque fue a través de la Eucaristía, una consagración que hizo un obispo. Y lo primero que me consagré fue a la Virgen por María Ripión de Montfort. Y ahí empezaron a surgirme cosas que no me habían pasado. Yo era una persona que no creía en el amor. Un día daba vuelta, no sabía por qué daba vuelta a través de la parroquia. Me paré y justo recibo el audio del padre Adrián Santorelli que habla del amor. Y empecé a encontrar el amor a Jesús y a María. Y me fueron llevando por caminos que nunca pensé que me iban a llevar, dándome gracias, muchas gracias y muchos dones para que lo fuera difundiendo, hasta que terminé en el movimiento sacerdotal mariano.
lo que yo digo a todo el mundo, que nosotros hablamos de la consagración y nosotros los laicos, la madre nos pide muy especialmente que como laicos arrimemos un hermano más al movimiento, a llevarlo, a prepararlo. Ella solo obra en nosotros y nosotros entregándole el corazón a Jesús y a María, ellos van a trabajar en nosotros. Hoy por hoy tenemos, como usted dice, padre, el ataque al Papa. Mucha gente dice, y obispos y sacerdotes están hablando mucho contra el Papa. Y yo le digo, ¿por qué si no querés escucharlo, no lo escuches? Pero sí ora por él, porque la gente tiene que orar por el Papa. Porque el Papa está ahí puesto por el don del Espíritu Santo. No lo pusimos nosotros, no lo pusimos, lo puso Jesús ahí mismo, para que se cumplan los designios de Dios. Y eso es lo que no entiende la gente. Entonces hay que arrimar y explicarle a esa gente que si arrimar a esa gente, porque esa gente se está arrimando a vos con una confusión de errores y buscar a ese hermano salvarlo. A mí me ha tocado gente que me ha llamado por la otra charla que dio usted, y yo no, y me hablaba, viste, estamos fuera del movimiento porque hablamos del Papa. No, lo que estás cayendo en pecado mortal, le digo, es lo que la gente no entiende. Se habla del Papa o del obispo, o habla del sacerdote, el mal te lleva a caer en pecado mortal, y esa la gente no lo entiende, y eso hay que explicarle. Entonces, arrimate, orá y rezá, compartí, armá cenáculos en tu casa, y eso es lo que tiene que hacer la gente. Hoy a mí me ha atacado el mal de una manera tremenda. Nos encuarentenó a toda una familia, que yo tenía que salir a hacer el cenáculo el día 13, y nos encuarentenó cuando éramos todo negativo, y tengo las pruebas que el mal actúa así. Y nadie lo ve, nadie lo siente, porque los males, los demonios están todos en la tierra, y están atacando de una manera muy espiritual a todas las personas que llevamos esto adelante. Gracias, y recemos mucho rosario, como lo pidió una vez Jesús en la capilla de oración, no me abandone. Y no lo voy a abandonar, y si me puso esto adelante, lo voy a seguir llevando adelante. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, Enrique. ¿Hay otra mano levantada ahí? Sí, padre. En principio agradecerle por todo lo que nos está brindando. Y el comentario mío es el siguiente. Yo estoy en el movimiento hace 34 años. Y con respecto a Griñón de Montfort, yo lo he trabajado a Griñón de Montfort y le voy a decir, y a mí me parece muy irrisorio, en realidad lo que Griñón de Montfort proclama, lo que él en realidad intenta es llegar a la esclavitud mariana, la cual, luego de trabajarlo, es el famoso totus tuus de Juan Pablo II, es terminarlo con la consagración. Entonces, de pronto a mí me ha tocado, yo he hecho la esclavitud mariana, soy esclava mariana, y me ha tocado encontrarme con gente que de repente dice, sí, porque la consagración de los 33 días, ¿te vas a hacer esclavo mariano? En cuanto usted les pronuncia la palabra esclavitud, se le ponen los pelos de punta, es decir, como que de pronto todos quieren hacer todas las consagraciones, pero de repente el ser esclavo de María, el ser esclavo de algo, la sola palabra esclavo a la gente la aterra. Y entonces yo me doy cuenta que se desvirtúa la finalidad, porque Griñón de Montfort en realidad lo que quiere es hacer todo con, por y en María. Esa es la finalidad. A partir de ahí, yo tengo que vivir todo lo que tenga que ver con María, no sujeta precisamente solo a Griñón de Montfort. Es decir, lo que me llama la atención es que la gente lo trabaja solo como una simple consagración, no con la finalidad que busca Griñón de Montfort. Pero cuando le dice la palabra de cuál es la finalidad, la gente le escapa. Pero sí de repente hacen los 33 días, pero en realidad no es el objetivo. El objetivo es ser esclavo de María para poder trabajar
por lo menos para mí, en plena libertad. Eso es todo, Padre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo recomiendo que se estudie, que se lea por lo menos el Tratado de la Verdadera Devoción como parte de ese aporte que ha hecho el Montfort a la espiritualidad mariana. Ahí hay una riqueza increíble, por ejemplo, cuando habla de los verdaderos devotos, de las falsas devociones, eso es elemental. Y ustedes saben, por si no lo saben, en el libro azul, hay una gran influencia de la espiritualidad del Montfort y de Santa Teresita del Niño Jesús con el tema de la infancia espiritual. Más adelante, si Dios nos los permite, la Virgen y el autor de esa meditación nos lo permite también, ¿verdad? Cuando ya sea dada a conocer, vamos a ver si nos da el tiempo para poder compartir, ¿verdad? Sobre la relación que hay entre la espiritualidad de Montfort, entre las enseñanzas del Montfort y el libro del movimiento y la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano. Lo vamos a hacer más adelante porque hay ahí una meditación preparada, pero que en su momento la persona, el sacerdote que la ha preparado, pues vamos a pedirle que nos dé el permiso de compartirla, ¿verdad? Seguramente sí, pero todavía estamos ahí bueno, ya está lista. Yo estoy trabajando un poquito la traducción. Entonces, para que sepan, pues, que aquí no estamos peleando, o sea, aquí no es que no podemos mencionar a San Luis de Montfort, no, o sea, no es eso. Lo que yo he querido insistir es el tema de no hacer las ensaladas y como decía Antonio, que usaba el ejemplo de la ensalada, sino de vivir nosotros la riqueza de nuestra espiritualidad. Vamos a darle la palabra a Silvia de México, porque me parece, pues, a los argentinos han hablado y ha hablado de Colombia, pero vamos a darle la participación a México y luego vamos a hacer nuestro acto de consagración porque el tiempo se nos agota. Adelante, Silvia. Muy buen día a todos. En mi caso yo quiero compartir un poquito de mi experiencia. La primera consagración que yo hice fue en el movimiento y así estuve un año haciendo el movimiento, pero como ahorita se estaba hablando, poco a poco leyendo la consagración, pues fui entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestra madre? Y no es una consagración de un día, ¿sí? La consagración se renueva cada día y es un compromiso, no conmigo ni el colgarme todas las consagraciones que pueda tener, sino es estar renovando ese compromiso día con ella. Entonces, eso me llevó a ir buscando, ¿no? Bueno, dice que hay que vivir los compromisos, renovar los bautizos bautismales. Entonces, como empezó, que uno a veces no sabe cuáles son sus compromisos sus compromisos bautismales, ¿no? Entonces empecé a buscar los compromisos bautismales. Y así punto por punto que ella me ha ido mostrando la consagración, me puse a investigarlo y a tratar de irlo practicando, ¿no? Ir buscando las virtudes cristianas, cuáles son las virtudes cristianas y cómo irlas practicando en mi vida. Y eso mismo ella nos va enseñando en los mensajes, ¿sí? Es como tener los conceptos básicos, la idea, el conocer tu fe, y en base a eso vas aprendiendo a entender también más la espiritualidad del movimiento y a dejarte guiar por nuestra madre, que sí, bien como lo dice, se convierte en nuestra capitana, nuestra guía, nuestra instructora, nos va enseñando, nos va guiando a través del libro para caminar rumbo a Jesús, para caminar en la luz. Sí, entonces, sí me ha tocado a mí al final, al año, sí hice yo otra consagración que es muy distinta a la que están hablando. La que a mí me tocó es una consagración al corazón inmaculado de María. Entonces, donde yo entendí, bueno, aquí mismo entre los mensajes, yo entendí que nuestra madre estaba pidiendo
nuestro corazón, entregarle nuestro corazón para ella trabajar desde su corazón con nuestro corazón para poder cumplir su obra, que es la obra que nos tiene, ¿no? El movimiento sacerdotal mariano. Sí, y así poco a poco, o sea, aunque es una hoja de consagración, no son 33 días o tantas hojas que leer, pero en sí el comprometerte a hacerlo es un compromiso de trabajo diario y de compromiso y de amor con nuestra madre. Bien, muchas gracias. Sí, recordemos que las oraciones de consagración, los métodos, los modos son diversos, pero yo creo que el objetivo esencial es el mismo, que la meta a la que están orientadas estas consagraciones son las mismas, y esto nos ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando en el año sacerdotal fue a peregrinar a Fátima, y consagró allí, porque a todos los sacerdotes no utilizó la oración de consagración del movimiento sacerdotal mariano. Hizo una oración bellísima que la podemos encontrar allí en internet y que yo alguna vez también la he tomado para mi oración personal, retomando algunos puntos que dice ahí el Papa Benedicto, y he hecho esa oración de consagración y no pasa nada. Y cuando, por ejemplo, Octavio nos ha contado alguna cosa sobre los últimos días de Padre Gobi, que todo el mundo le decía, pero Padre, y el triunfo del corazón inmaculado de María, usted no se puede ir. Y el Padre Gobi decía, la Virgen viene por mí, yo ya cumplí mi misión, porque ya el Papa Benedicto XVI ya consagró a todos los sacerdotes. Entonces, vemos cómo hay una conexión, ¿no? O sea, no hay una contradicción, no estamos contrapuestos los grupos marianos y las consagraciones, ¿no? O sea, todas las consagraciones están orientadas hacia la misma meta y todas son válidas. Pero nosotros tenemos nuestra consagración que, como decía también Silvia, no es de un día, es de compromiso serio. Yo siempre que hago algún retiro con los apóstoles, ya les he comentado que siempre el examen de conciencia para las confesiones que yo les propongo es el acto de consagración. ¿Por qué? Porque en el acto de consagración no está reflejada solamente una espiritualidad mariana, está reflejada la vida del cristiano. Oración todos los días, participación fervorosa en la misa, confesión frecuente, caridad, apostolado, eso es la vida cristiana y ahí está reflejado. Por lo tanto, tenemos nosotros que eh, vivir nuestra consagración al corazón de la Virgen y revisar ahí cada día. Si cada noche nosotros, que tenemos que hacerlo, hacemos nuestro examen de conciencia, hagámoslo con el acto de consagración. ¿Qué he vivido hoy? ¿Qué no he podido vivir hoy? ¿Qué tengo que renovar para vivir hoy? Muy bien, no sé, vamos a hacer entonces nuestro acto de consagración al corazón inmaculado de la Virgen para ir culminando con nuestra jornada de formación. ¿Alguna otra pregunta y eso? Pues nos vamos a ver el próximo mes si Dios lo permite. Natalie, por favor. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores. Nosotros, adhiriéndonos al movimiento mariano, nos consagramos de un modo especialísimo